Sean todos bienvenidos. Tengan un cordial saludo. En esta ocasión veremos Entre la lealtad y la independencia, la revolución del 25 de mayo de 1809, segunda parte. En un anterior video habíamos visto y analizado el contexto político del Imperio Español. Ahora veremos cómo se encontraba Charcas a inicios del siglo XIX y en posteriores videos veremos el desarrollo de la revolución propiamente dicha, el gobierno revolucionario y finalmente la participación en ella de los grupos independentistas. Bien, empezaremos hablando entonces de cómo estaba Charcas en la época que nos interesa. Bien, primero tenemos que precisar que la Real Audiencia de Charcas era un territorio amplio, ¿no? Más grande de lo que hoy es Bolivia, ¿no? Cuyo mapa se ve ahí, es el territorio efectivamente controlado por la Real Audiencia. Bien, y que durante prácticamente todo el tiempo que duró la presencia hispánica, había tenido un alto grado de lo que hoy llamamos autonomía. Bien, entonces, ¿cómo se generaba esta autonomía? Pues el tribunal de la Real Audiencia, es decir, el conjunto de magistrados que componían la audiencia en un plano jurídico, tenían no solamente tuición sobre el poder judicial, sino sobre lo que hoy llamaríamos poder ejecutivo, es decir, dictaban normas efectivas que permitían administrar el territorio sin tener que preguntar a otras autoridades como el virrey o la corona, más que en algunos casos específicos, pero básicamente las cosas más importantes eran manejadas por los oidores de la Real Audiencia. Bien, nosotros podemos ver ahí cómo era el Palacio de la Real Audiencia a fines del siglo XIX y tenemos la vista de uno de los salones donde se reunían los miembros del Tribunal de la Real Audiencia de Charcas. Es en ese edificio donde efectivamente se administraba el gran territorio de Charcas. Bien, vamos a hablar ahora del presidente de la Real Audiencia en el periodo que nos interesa, que era Ramón García de León y Pizarro, quien era una autoridad verdaderamente muy eficiente, uno de los mejores que tuvo esta región. Bien, vamos a precisar algunas características de su gobierno. Por ejemplo, él recorría en persona las calles de la ciudad de La Plata para controlar todas las cosas, es decir, cerciorarse con sus propios ojos que las cosas estuvieran marchando bien. Y ni bien encontraba alguna deficiencia, inmediatamente ordenaba solucionarla. Bien, además, habíamos mencionado ya que la Real Audiencia tenía un alto grado de autonomía práctica, pero esto terminó con las reformas borbónicas. De hecho, los presidentes de la Real Audiencia que llegaron después de las reformas borbónicas se quejaban mucho de la intromisión de la Real Audiencia, ¿no? Y que no los dejaban gobernar, porque la Real Audiencia de Charcas, durante todo el tiempo que nosotros vamos a ver en nuestro análisis, intentó una y otra vez, por medios ya sea legales o no tan legales, volver a gobernar como antes lo hacía. ¿Bien? Bueno, el primer conflicto de la audiencia con el presidente García de León es cuando él intenta cambiar a su teniente asesor. Sucede que el teniente asesor tenía un poder muy importante. Él era el que firmaba los documentos para que se ejecuten. Entonces, el presidente se da cuenta que ahí podían ponerle muchísimas trabas para realmente ejercer el gobierno, el mando. Entonces decide cambiarlo, ¿no? La Real Audiencia se opone, ¿no? Y de hecho, dos oidores, José de la Iglesia y el oidor Usos y Mossi, llegan a insultarlo públicamente, lo cual en esa época era algo prácticamente inadmisible. Como se verá más adelante, pequeñas fallas en la etiqueta, el quitarle a alguien una cosa tan sencilla como un cojín era considerado un insulto inequívoco y bastante fuerte. Entonces, imagínense lo grave que era proferir de verdad palabrotas insultando a alguien. Entonces, era realmente una afrenta que en otras circunstancias podrían haber llevado a un duelo, ¿no? Pero no hay que olvidar que el presidente de la audiencia, además de ser una persona bastante mesurada, ¿no?, era ya anciano, ¿no? Entonces,
se supo de estos insultos, pero el presidente no reaccionó de una forma similar. Bien, en 1804 hay un nuevo teniente asesor, el señor Cañete, que ya era una persona con bastante recorrido, muy formado. Era una persona realmente intelectual de primer nivel. Él había apoyado al gobernador Sanz en Potosí en un proyecto de ampliar la mitad minera, ¿no? Pero era indudablemente un intelectual de primer nivel. Él se convierte en el nuevo teniente asesor y obviamente empieza a apoyar la labor del presidente García de León Pizarro, se vuelven aliados. Y esto desde luego que era un gran estorbo para la Real Audiencia, ¿no? De hecho, en 1806, cuando el presidente se enferma, intentan deponer al presidente, ¿no? Inclusive llamaban a algunos médicos y les decían, usted dijo que es muy difícil que se salve el presidente, ¿verdad? Y el médico decía, no, yo no he dicho eso, he dicho que está grave, pero yo considero que tiene buenas posibilidades de salvarse. Y además, ¿y usted podría garantizar que va a quedar con las facultades adecuadas para seguir gobernando? O sea, buscaban ponerle trabas para justificar quitarle el mando, ¿no? Pero el presidente se recupera y obviamente los galenos no caen en la trampa. Bien. Bueno, ese mismo año se produce una gran guerra en la frontera chiriguana, es decir, la frontera del Chaco con los guaraníes y otros pueblos, ¿no? De la gran familia tupi-guaraní. Y bueno, el presidente decide preparar una gran expedición en su contra porque toda la zona de la frontera estaba en conflictos, ¿no? Desde, digámoslo así, desde la región norte del Chaco, de la Intendencia de Santa Cruz, pasando por el territorio de la Intendencia de La Plata, e inclusive al territorio de la Intendencia de Potosí, es decir, a lo que hoy es el Chaco tarijeño, ¿no? Entonces se preparan, de hecho, varias expediciones que tenían que entrar en forma conjunta a ese territorio y reponer la paz, ¿no? Claro que la Real Audiencia se opone porque deciden, y parece con justa razón, averiguar quién había empezado las hostilidades y tratar de solucionarlas. Aunque a medida que iba pasando el tiempo, llegaban noticias cada vez más alarmantes de la situación de la frontera donde pedían auxilios militares con urgencia. Entonces, finalmente, el presidente termina imponiéndose y mandando las expediciones en contra de los pueblos guaraníes. Bien, aquí podría haberse visto ya que el presidente empieza a controlar a la Real Audiencia, pero poco después Vicente Cañete se aleja de la Real Audiencia, deja la Real Audiencia, ¿no? Y entonces ahí ven que tienen una nueva oportunidad de volver a recuperar su afán de gobernar. Bien, durante este tiempo se producen en Buenos Aires dos invasiones británicas. Llegan dos importantes ejércitos británicos para apoderarse de Buenos Aires. No olvidemos que Inglaterra y Francia estaban enfrentadas, ¿no? Y España era el principal aliado de Francia. Y entonces, Inglaterra, ya que no podía desquitarse contra los franceses propiamente dichos, atacó las posiciones españolas. De hecho, la primera expedición británica logró conquistar la colonia holandesa de Sudáfrica, ¿no? Bueno, conquista la ciudad de Cabo y ahí establecen la colonia británica, esta vez de Sudáfrica, que realmente fue una cosa muy importante, ¿no? Para el Imperio Británico en su desarrollo posterior, porque es un punto clave para el tráfico marítimo, ¿no? Es el Cabo de Nueva Esperanza, el extremo sur de África. Bueno, conquistaron eso y decidieron pasar a atacar el Río de la Plata, que se consideraba que tenía muy pocas defensas y además también era un punto clave, ¿no? Entonces, lanzan un ejército, se organizan fuerzas locales en el Río de la Plata y logran vencer a los británicos, ¿no? Pero en 1807 regresan y nuevamente son vencidos, ¿no? Con una activa participación de la gente del pueblo inclusive. Bien, bueno, para conmemorar esta enorme victoria, porque fueron vencidos dos tremendos ejércitos británicos, ¿no? Entonces se decidió festejar levantando una columna de la victoria.
¿Cómo se levantó esta columna? Pues el presidente Pizarro había descubierto que los panaderos no vendían un pan con el peso adecuado, ¿no? Y quien se perjudicaba era la gente del pueblo, que eran los que más consumían pan. Entonces decidió hacer redada sorpresa, digámoslo así, a las panaderías, pesar los panes y si es que no estaba el peso adecuado, entonces les ponía una multa, ¿no? Y con las multas fueron empezando a construir esta columna de la Reconquista o columna de la Victoria. Y de hecho, como los panaderos estaban reacios a pesar de las multas, decidió recurrir al mecanismo de la vergüenza. No olvidemos que en esta época les había mencionado varias veces que cualquier pequeña indirecta ya era un mensaje muy directo y claro. Entonces, lo que hace el presidente es llevarlos donde estaba en la columna todos los días, a todos los infractores, y obviamente tenían que estar ahí parados frente a toda la gente que pasaba y sabía fulanito, fulanito y fulanito son los infractores que nos venden pan a menos precio. Entonces entraba en juego el prestigio público y la vergüenza como un mecanismo de control social. Y les hacía recuerdo y decía, miren cómo está avanzando la columna. Y esto es porque ustedes están lucrando con el hambre del pueblo y eso no está bien. Ustedes tienen que cambiar. Así que esta columna va a seguir construyéndose con sus multas. Y así los tuvo una temporadita hasta que efectivamente el peso del pan volvió a normalizarse y ya no hubo más problemas. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron más? Son las personas del pueblo. Y de hecho esa columna, diríamos que es levantada, digamos, en aras de la honestidad y de importantísimas victorias militares. Bien, en el año 1807 llega a la ciudad de La Plata el arzobispo Benito María de Monchoy Francoli, quien era una persona de primer nivel intelectual. Él era teólogo, era historiador, inclusive estaba ya como obispo en México y allí había reunido, juntado varias piezas interesantes y había formado un museo y llega con su museo a Charcas y es el primer museo que va a haber en la región. Bien, sin embargo, se pelea con el fiscal de la Real Audiencia, Miguel López Andreu, y con el alcalde de la ciudad de La Plata, Antonio Fernández, porque descubre el arzobispo que no había manejado muy bien los fondos destinados a las refacciones del Palacio Arzobispal. Entonces, él no se queda callado y denuncia este mal manejo y desde entonces estos dos se vuelven sus enemigos declarados. Bien, posteriormente, como era un gran intelectual, una de sus principales preocupaciones era la Universidad de San Francisco Javier. Entonces, él decide hacer un nombramiento de un rector en una persona que consideraba que era idóneamente el más indicado desde el punto de vista académico, pero al hacerlo, al imponer esto, estaba rompiendo la vía legal, porque legalmente tenían que ser los propios docentes de la universidad quienes en voto, por voto directo, ellos escojan quién iba a ser su rector. Entonces, trata de imponer su candidato, digámoslo así, de una forma no legal, el arzobispo, y eso lo enfrenta a la Real Audiencia, que en ese momento veía una ocasión justa para enfrentarse a quien les había desairado públicamente con lo de los cobros indebidos. Bien, bueno, ¿quién es en ese momento el responsable de los docentes, ¿no? El representante de los docentes? Es Jaime de Sudáñez, quien va a tener un papel muy destacado posteriormente en la revolución del 25 de mayo propiamente. Bien, bueno, después el arzobispo va a hacer una visita al seminario de San Cristóbal, y va a notar que hay muchas irregularidades. Entonces, ahí va a intentar una reforma radical del seminario, ya iniciada anteriormente por el arzobispo Antonio de San Alberto, ¿no? Para moralizar al clero, para que reciban una adecuada formación y, bueno, para poner orden en ese ámbito eclesiástico. Entonces, enterado de que el que estaba a cargo del seminario antes de su llegada, Francisco Javier de Orihuela, había tolerado muchas irregularidades, lo destituye. Entonces, Orihuela, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recurrir a la Real Audiencia y consigue el apoyo de, además de los regidores, es decir, lo que hoy serían los concejales, ¿no? De la alcaldía,
los regidores Aníbal Ro, Antonio Fernández y Manuel de Sudáñez, hermano de Jaime de Sudáñez, para apoyarlo y que no sea removido del cargo del seminario. Sin embargo, la parte eclesiástica dependía directamente del arzobispo y la Real Audiencia no podía meterse. Sin embargo, se mete, ¿no? Bueno, como ustedes verán, la Real Audiencia está influyendo en todos los ámbitos, ¿no? De forma, como les he dicho, adecuada, según las leyes, y otras no tan adecuadas. Bien, el año 1807, como se había producido la segunda invasión británica, ¿no? Se pide una contribución para mandar dinero con el cual sostener los gastos de la guerra contra los británicos. Esto se llamaba una contribución patriótica, ¿no? Tenía que irse casa por casa recogiendo, ¿no? Pero es el cabildo de la ciudad quien toma la iniciativa y no la Real Audiencia. Entonces la audiencia siente como que se le han adelantado, digamos, y ella, como quería gobernar, trata de poner trabas a esto para que después fracase la iniciativa y después ella tenga una nueva iniciativa de contribución y quedar ella como la promotora. Pero obviamente por la condición de la guerra no tiene éxito y pierde, digamos, esta pulseta la Real Audiencia con el cabildo de la ciudad de La Plata. Bien, en abril de 1808 regresa Vicente Cañete, tendría que regresar, ¿no?, a ejercer sus funciones en la Real Audiencia, y lo que hace la Real Audiencia es ordenar un auto de destierro, ¿no? O sea, ordena desterrarlo y prohibirle el ingreso a la ciudad de La Plata, y de esa manera, obviamente, le impedía ejercer sus funciones en la Real Audiencia misma, ¿no? Pero esto solo lo podía hacer el gobernador. Él sea el presidente de la Real Audiencia, Ramón García de León y Pizarro, y nadie más. Y al hacer esto, la Real Audiencia está incurriendo flagrantemente en una vulneración de los derechos de Cañete. Pero insiste. De hecho, el Cañete se queja al mismo virrey de la Real Audiencia, y el virrey Linier manda una orden reprendiéndoles a los oidores de la Real Audiencia, diciéndoles que esas no son sus funciones y que de inmediato deben dejar entrar al señor Cañete a la ciudad de La Plata. Y además, ¿qué hacía Cañete? Pues él estaba en Potosí, llegaba a la ciudad de La Plata, se hacía ver con la gente para que vean que él estaba en la ciudad, y después se iba otra vez. Y cuando los de la Real Audiencia querían ir a agarrarlo, ya se había escapado. Era como torearlos, digamos, provocarlos y burlarse un poco del poder de la Real Audiencia, ¿no? Y la Real Audiencia insiste y dice: no vamos a retirar para nada esta prohibición, ¿no?, de que entre el señor Cañete, ilegal, ¿no? La audiencia se mantiene en su desobediencia y el virrey se da cuenta de que, bueno, él piensa, ¿no?, es mejor evitar un escándalo mayor y ceder en esta ocasión. Así que le pide, por favor, a Vicente Cañete que ya no insista, ¿no? Y en ese momento la Real Audiencia tiene un gran éxito, porque ha logrado doblarle la mano al presidente, al virrey mismo, por encima de las mismas leyes vigentes en ese entonces. Entonces, ha ejercido después de mucho tiempo, de una forma muy fuerte, su poder como gobernadora, es decir, ha vuelto a recuperar ese poder de decisión. Probablemente el virrey Linier permite esto porque, primero, los británicos no estaba garantizado de que no regresaran, ¿no? Era posible que volvieran, y además se consideraba que era mejor, digamos, mejor que una persona sufra esto a tener que enfrentarse con toda una audiencia, tener que producir un tremendo problema jurídico que seguramente iba a tener repercusión continental. Bien, bueno, es en este contexto que llega la noticia de que Fernando VII ascendió al trono de España reemplazando a Carlos IV. El día 26 de agosto de 1808 llega la noticia a la ciudad de La Plata, y pocos días después llega la noticia de que Napoleón secuestró a la familia real íntegra y obviamente también al monarca Fernando VII. Ante esa situación se decide que el día 18 de septiembre se iba a producir una solemne jura de lealtad a Fernando VII, incluso estando prisionero,
porque como se vio en un anterior video, era un personaje idealizado, ¿no? Y no se le quería a Carlos IV, su padre, pero a Fernando VII se lo tenía en un sitial prácticamente perfecto, digámoslo así, ¿no? Y por ese motivo se hace una jura de lealtad al monarca cautivo. Bien, al día siguiente de esta noticia, la universidad y la Academia Carolina, la Real Academia Carolina de Practicantes Juristas, que era como una instancia de postgrado donde los abogados se formaban para después obtener el grado de doctor en Derecho, un doctorado. Entonces, deciden hacer una sesión académica especial donde se hace un discurso erudito, en apoyo del rey Fernando VII, ¿no? Y además, esta sesión académica iba acompañada por abundante comida, ¿no? Helados, ponches, abundante pastelería, ¿no? Y una fiesta, ¿no? Una recepción social importante, obviamente abierta para todo el público en el edificio de la universidad. Además, la gente empezó a lucir escarapelas, ya sea en la solapa o en el sombrero, como estas escarapelas sujetadas con un alfiler. Y obviamente las personas que podían permitírselo tenían los retratos mismos del rey Fernando VII que podían sacar y poner en el frontis de sus casas. Bien, vamos a explicar ahora cómo ha sido la fiesta del 24 y 25 de octubre, cuando se hace la jura del monarca Fernando VII. El día 24 por la noche, en la víspera, probablemente se hizo, como en todas las ocasiones de las juras de los monarcas, una fiesta indígena, donde toda la noche se dedicaban a bailar, cantar y festejar la llegada del nuevo monarca. ¿Bien? Luego se preparó un tablado en frente del Cabildo de la Ciudad de La Plata, un tablado como el de la imagen. ¿Para qué serviría esto? Para que la gente subiera ahí y declamara. En esa época la declamación era muy apreciada y muy popular. Entonces había una persona que hacía una oda en honor de Fernando VII, iba y leía. Obviamente había mucha gente que escuchaba, prestaba atención a la métrica, a la rima, inclusive podían hasta mejorar la poesía, etcétera, ¿no? Y se sabe que hubo una gran cantidad y calidad en las composiciones líricas que se declamaron en ese tablado frente al cabildo. ¿Bien? Además, se tenía que ser el juramento y para eso se hizo un recorrido que tenía 3 lugares: en la plaza del hospital, donde se encuentra la columna de la Victoria, la Real Audiencia de Charcas y la plaza principal, donde se armó el tablado y además un dosel frente al cabildo donde se iba a colocar el retrato del rey Fernando VII. Bien, entonces, ¿cómo empezó el gran desfile? Primero, probablemente ocurrió lo mismo que en La Paz, que es lo que les voy a relatar en este momento. Empezaban montados a caballo los comerciantes con una vestimenta de lujo y para uniformarse con una bandolera blanca atravesando. Luego del desfile de los caballeros entraban los indígenas bailando, circulando por la vía procesional. Luego entraba desfilando, caminando el pueblo bajo, posteriormente el pueblo alto, es decir, aquel que tenía mayores recursos económicos, igualmente desfilando. Posteriormente la nobleza y el cabildo de la ciudad, quienes iban jalando una carreta, un carro triunfal, donde estaba el retrato del rey con bastante adorno. Y detrás de este carro triunfal entraban las tropas de veteranos, terminando el desfile en honor al rey Fernando, ¿no? Entonces se sabe que además se construían arcos triunfales, ¿no? Que eran hechos de madera, pero que estaban forrados de objetos de oro, de plata, de joyas, de telas muy finas. Nosotros podemos ver en la imagen un arco elevado en México, pero acá nosotros tenemos un modelo local. No es un arco de madera, sino hecho de piedra, pero copia un modelo
de los arcos triunfales en madera que se hacían antes en Charcas. Entonces, prácticamente nos imaginaremos un arco como el de la fotografía, cubierta de oro, de plata, de espejos y de joyas. Bien, en la ciudad de La Paz se hicieron 89 arcos forrados de plata y uno armado, forrado completamente de oro, ¿no? Que imaginamos que principalmente los comerciantes se encargaron de colocar. Eso muestra el tremendo esplendor y la riqueza de la región en esta época, ¿no? Y la magnífica ceremonia con que se realizaban toda esta jura de los monarcas. Bien, habría que decir que en Potosí, en su época de mayor esplendor, obviamente se hacían incluso cosas mayores, ¿no?, que las que les he mencionado ahora. Bien, bueno. Posteriormente, el día 27 de septiembre, se realiza una gran procesión, agradeciendo a Dios que se les haya dado a los españoles un rey como Fernando VII, reitero, bastante idealizado. Ya, y bueno, en esta procesión y posterior ceremonia de Te Deum para agradecer al Señor, participan 12,000 personas. Y si consideramos que en ese entonces en la ciudad habían 15,000 habitantes, tenemos que la asistencia ha sido impresionante. Bien, entonces hemos dado un vistazo general a la situación de la ciudad en ese momento, pero pasa un incidente que también va a tener su importancia posterior. Muere uno de los oidores, José de Segovia, ¿no? Y entonces, que también había sido rector de la Universidad de San Francisco Javier anteriormente. Bien, entonces, en la ceremonia fúnebre de este señor, que tenía que ser enterrado en la catedral, ¿no?, en la capilla de la Virgen de Guadalupe, para ser más exactos. Entonces, se prepara la ceremonia, están las autoridades y se coloca un cojín, ¿no?, para el presidente de la Real Audiencia, ¿no?, o para la máxima autoridad de la Real Audiencia en ese momento, que estaba presente en la ceremonia. Y se coloca otro cojín para la máxima autoridad de la universidad. Pero en ese momento estaba yendo el vicerrector a esa ceremonia en representación de la universidad. Pero antes de que empiece la misa propiamente dicha de difuntos, revisan el protocolo y se dan cuenta que en realidad al vicerrector no le correspondería ese cojín. ¿Para qué servía el cojín? Para arrodillarse en el momento de la consagración y también para poner sus pies por encima del suelo, digamos, y mostrar su autoridad frente a toda la congregación reunida en ese momento en la catedral. Bueno, se le quita el cojín, era algo que tenía que hacerse, pero al hacerlo de forma pública, frente a toda la gente, entonces lo que se hacía era insultar públicamente a la universidad, ¿no? Y de acuerdo al análisis de Eugenia Bridiquina, las normas definitivamente decían que solamente la principal autoridad de la Real Audiencia tenía permiso a ese cojín, pero no la máxima autoridad de la universidad. Entonces era correcto que se le quite el cojín, pero al hacerlo se insultó a toda la universidad y entonces en contra de la Real Audiencia aparecieron pasquines, insultos, porque toda la comunidad universitaria se enfrentó a la Real Audiencia. Bien, este es el convulso ambiente, conflictivo ambiente, diríamos, que generó el intento de la Real Audiencia por gobernar. Todo lo que hemos mostrado en este segundo video es que de distintas maneras, con el apoyo de las leyes o incluso en contra de ellas, si hay algo que define lo que va a hacer la Real Audiencia y sus conflictos, incluso a veces niños y a veces grandes, son inequívocamente el deseo de volver a gobernar como lo hacía antes. En los documentos de la época de la Revolución, a este deseo de volver a gobernar se le llama nuevo sistema de gobierno, ¿no? Bien, les agradezco mucho su atención. Los invito a ver los próximos videos acerca de la Revolución y a visitar mi portal académico, cuya dirección web pueden ver a pie de pantalla, donde se encuentran varios artículos científicos ya publicados por mi persona. Muchas gracias por su atención.